Espero que estén todos bien, tan temprano hasta ahora. Hoy día vamos a tratar un tema que en endodoncia es bastante importante y recurrente, que corresponde principalmente a cómo resolver las situaciones de urgencia que se nos dan en endodoncia, que la verdad es bastante habitual. Una vez que ustedes entren a clínica o ya cuando sean profesionales, la incidencia de urgencia va a ser un número importante de pacientes que van a tener que atender. Y ahí se generan grandes dudas respecto a tomar decisiones y realizar algún tipo de procedimiento. Entonces, debemos estar un poco habituados al análisis de las situaciones que se puedan dar en el paciente para poder determinar primero cuál es el diente afectado, hacer el análisis del caso, determinar un diagnóstico que es muy importante para descartar cualquier otra patología y finalmente tomar una decisión terapéutica para realizar algún procedimiento. La mayoría de los casos, las consultas de urgencia ocurren o se derivan por dolor o por inflamación. Y siendo el principal causal de esto el tejido pulpar. Un tejido pulpar que puede estar en diferentes estados, desde una inflamación a un estado infeccioso o a una necrosis, habiendo producido ya incluso una lesión que pudiera abarcar más allá del periápice, dando algún tipo de lesiones ya más crónicas. Por lo tanto, la variabilidad de situaciones clínicas que pueden presentarse son muchas. Respecto a eso, algunos datos generales, por lo menos un 12% de la población en los últimos 6 meses ha tenido algún tipo de dolor dental. Y de esto, o de estas urgencias, casi el 80% podríamos decir que la causa es de origen endodóntico, de tipo pulpar, lo que no es una cifra menor. Por lo tanto, este tejido, porque en realidad debemos hablar de tejido pulpar, reacciona ante diferentes cambios, ya sea de calor, ante el frío, o procesos de deshidratación, que puede ser la misma intervención clínica que nosotros vamos a realizar en el paciente. Bueno, el tema de urgencia en realidad lleva muchos años, y desde que el hombre es hombre y tiene dientes, ha tratado de resolver esto, ¿ya? Aquí vemos que ya 3000 años antes de Cristo, en Egipto, ya se buscaban alternativas para mitigar, para aliviar el dolor dental. Y dentro de esto empezó la medicina y la odontología en forma precaria a resolverlo, ¿ya? Se han utilizado técnicas como la acupuntura, y ya en el año 200 después de Cristo se reconoce ya el tema de lo que podría ser una pulpitis, ¿ya? O una perisementitis como periodontitis apical, ¿ya? Por lo tanto, no es un tema reciente, obviamente siempre ha estado presente. Lo primero que debemos diferenciar es el concepto de separar lo que es una emergencia a lo que es una urgencia. Una emergencia es una situación repentina de alteración de salud, pero que conlleva un riesgo vital, ¿ya? Por lo tanto, la emergencia principalmente está dada a la atención ya a niveles de mayor complejidad, a nivel hospitalario. La urgencia, que es lo que nosotros vamos a resolver, la característica no tiene riesgo vital y que puede tener una atención un poco más postergada en lo posible dentro de un par de horas.
A lo mejor algunos de ustedes o algún familiar casi con seguridad ha tenido alguna urgencia odontológica de tipo endodóntico y saben que el dolor y las molestias que se producen son bastante agudas, muy fuertes y a veces muy limitantes para desarrollar la actividad diaria. Entonces, en este ámbito donde nosotros vamos a ir trabajando, vamos a ir resolviendo, vamos a proceder. ¿Qué es lo que es una urgencia endodóntica entonces? Es una patología que principalmente puede presentar dolor o inflamación, o ambos, ¿ya? Cuya causa es la alteración de la pulpa. Y como aquí bien dice que al paciente le impide realizar una vida normal, o sea, eso es la importancia que tiene la patología pulpar. Va a producir un cambio en la situación. Ahora, es importante en estos casos definir bien cuál es la causa y no siempre es fácil definir cuál es el diente causal, debido a que no podemos hacer aciertos adivinatorios o suponer que esta pueda ser la causa. Tenemos que hacer una serie de exámenes, ver los signos y los síntomas para poder determinar realmente cuál es la causa. Es muy importante eso porque de lo contrario podríamos estar realizando alguna intervención que no corresponda. Respecto a eso, entonces viene a ser para nosotros un gran desafío el establecer cuál es el diente comprometido. Pareciera fácil, pero muchas veces un dolor no está bien localizado y por lo tanto podría darnos alguna alteración en nuestra percepción de la causa, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que en realidad los errores pueden ser graves, o sea, podríamos realizar alguna intervención en un diente que efectivamente no es el causal del dolor. El tema del dolor, además, es un tema difícil de manejar porque es una experiencia que está muy relacionado a la percepción del paciente. Por lo tanto, tiene un carácter sensorial, emotivo muy importante, ¿ya? Aunque la causa es algo netamente objetivo, que es un daño tisular, un daño en los tejidos, pero la percepción del paciente es muy variable, ¿ya? La causa del dolor es simplemente la estimulación de fibras nerviosas especializadas en dolor, ¿no es cierto? Y es un mecanismo que tiene el organismo de protección. Pero la verdad que está muy relacionada, como les decía, al paciente y cuál es el nivel o el umbral del dolor que presenta el paciente, que va a estar determinada por múltiples variables. Entre ellas, principalmente, cuál es la experiencia que tiene con el odontólogo, con la atención dental. No es poco frecuente atender pacientes que están muy ansiosos, están muy nerviosos, muy preocupados y casi evitan la atención odontológica debido a que durante alguna etapa de su vida tuvieron una experiencia compleja. Esto se da mucho en los adultos, ya que anteriormente había procedimientos que se realizaban con muy poca anestesia o con técnicas bastante más básicas. Por lo tanto, eso ha generado en la conciencia colectiva esta ir a atención de urgencia a un endodoncista o a un dentista por dolor en una situación muy compleja, ¿ya? Y como les decía también, todos los pacientes presentan diferentes umbrales de dolor. Algunos tienen una gran capacidad de resiliencia ante esto, pero sin embargo otros son altamente sensibles. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros en particular para ayudar a esto?
Primero, controlar la situación, ¿ya? Ganarnos al paciente en cuanto a su confianza, a que se sienta tranquilo, ¿ya? A escucharlo, es muy importante eso, escucharlo. Situaciones tan simples como el saludarlo, bueno, hoy día no nos podemos abrazar, ni dar un beso, ni la mano, pero ante una mascarilla, ante un escudo facial, vamos a tener que aprender a comunicarnos con la visión, con los ojos. Los ojos dicen mucho. Como dicen, los ojos son el espejo del alma, por lo tanto, una mirada va a ser hoy día muy importante para poder conectarnos con el paciente. Y tenemos que tratarnos como lo que es, como una persona, no como un diente, ¿ya? Por lo tanto, nuestra empatía es muy importante para el atender a este tipo de pacientes de urgencia. ¿Qué es un buen diagnóstico? Es la capacidad que tienen ustedes de determinar bajo ciertos parámetros, distinguir una enfermedad en particular. Y por lo tanto, establecer la naturaleza y la causa de esta enfermedad. Porque de esa manera van a hacer un procedimiento que puedan lograr resolver la causa y resolver el dolor. Al paciente no le interesa que él tenga una periodontitis apical sintomática debido a una caries de avance rápido, penetrante. No, al paciente lo que le interesa es que ustedes le quiten el dolor, le resuelvan el problema. Si ustedes logran eso, el paciente va a tener mucha confianza en ustedes y se va a sentir muy acogido y que resolvieron en realidad la causa de la consulta. Y generalmente esos pacientes se quedan con ustedes, se quedan con nosotros para seguir el tratamiento posterior. Pero también deben ser capaces ustedes de ver qué es lo que pueden resolver y hasta qué nivel pueden resolver. Saber también cómo derivar y cuándo derivar. Por lo tanto, es muy importante escuchar al paciente, tener una escucha activa, porque él les va a dar todos los indicios para poder hacer este diagnóstico, ¿ya? Por eso dice, escucha a su paciente y el mismo paciente le va a dar el diagnóstico, ¿ya? Muchas veces nosotros no nos damos el tiempo de escuchar al paciente y nos vamos directamente a ver el diente o a analizar la radiografía. ¿Cuántas veces no nos han preguntado un alumno, un colega, con una radiografía en mano, te muestra la radiografía y te dice, doctor, hay que hacer endodoncia aquí sin saber ningún otro antecedente? Por lo tanto, estamos teniendo ahí una visión muy sesgada. Tenemos que tener un conocimiento de una serie de otras situaciones. Cohen, el año 98, estableció que, por lo tanto, hay tres situaciones muy importantes que van a determinar entonces la atención de urgencia. Uno es la percepción del paciente. Vean lo importante que es la situación de cómo el paciente se ve ante este estado de complejidad y que para él es una urgencia. Segundo, ¿cuáles son los hallazgos que el profesional va a encontrar? ¿Cuáles son las características que va a poder detectar? Y esto finalmente va a determinar cuál es la decisión del profesional, qué es lo que el profesional va a realizar. Por lo tanto, la urgencia en endodoncia puede partir de una situación simplemente de una inflamación, que podría estar en una etapa inicial, a un estado ya necrótico de infección, que incluso ya ha producido una lesión periapical. La periodontitis apical cada vez es más frecuente y por lo tanto debemos ir reconociendo bien en qué etapa de esto vamos. Ustedes también deben reconocer que cuando hay una pulpitis, no es que el diente se inflame, se necrosa y da una lesión. Esto no es así de simple.
varía mucho en el tiempo y las situaciones van a ser muy variables en cuanto a las características clínicas y no necesariamente todo diente que tenga una pulpitis va a terminar en una necrosis. Puede permanecer un tiempo importante en estos estados intermedios, ¿ya? La historia clínica del paciente, entonces, primero debemos consultar el motivo de la consulta y preguntar qué signos y antecedentes tiene el paciente para poder ya nosotros ir armando este diagnóstico. Después el clínico debe realizar algunas pruebas clínicas objetivas. Como cuarto punto, el profesional estableciendo esta información subjetiva entregada por el paciente, más estos datos objetivos que hemos obtenido a través de las pruebas clínicas, establecer un diagnóstico presuntivo. Analizar todos estos antecedentes, meternos en nuestra coctelera y con eso obtener ya un diagnóstico definitivo. Estos 5 pasos, entonces, son indicados por Cohen en las vías de la pulpa para establecer un buen diagnóstico y plan de tratamiento. Entonces, cuando ya llega el paciente con nosotros, una vez que ya hemos preguntado sus antecedentes médicos generales, en qué estado está, preguntarle si actualmente está con dolor. En muchas ocasiones el paciente ha tenido mucha molestia y mucho dolor, y en el minuto que consulta con nosotros, esto se ha pasado. Es como cuando llevamos el auto al mecánico y siempre hay un ruidito que molesta, lo llevamos al mecánico y justo en ese momento no hay ninguna situación que nos muestre el ruidito. Bueno, efectivamente acá también. Por lo tanto, es importante la historia previa y cómo ha evolucionado este dolor con el paciente. Conocer también si está tomando algún medicamento que pudiera estar disminuyendo la sintomatología, ya sea algún antiinflamatorio o analgésico. Y debemos, en lo posible, de tratar de reproducir ese dolor que el paciente tiene en el motivo de la consulta, ¿ya? Principalmente para ir determinando la causa y el diente afectado. Entonces, estos en general son los pasos que debemos recorrer antes de realizar cualquier maniobra. Establecer el motivo de consulta, reconocer los antecedentes médicos, muy importante aquí si el paciente es alérgico, si tiene alguna enfermedad de base, qué medicamentos está tomando, si tiene alguna contraindicación. Luego nos vamos a los antecedentes odontológicos y vamos a realizar una exploración extraoral. Debemos hacer una evaluación completa, ya ver la fascia, ver si hay alguna inflamación a nivel extraoral. Luego nos vamos directamente a la exploración intraoral viendo los tejidos y finalmente los posibles dientes causantes o el diente causante según lo que nos informa el paciente. Establecer las pruebas de sensibilidad para ver cómo está respondiendo este tejido, ¿ya? Si efectivamente está con dolor a los cambios de temperatura. Complementar con una radiografía. Es importante esto de complementar con la radiografía, porque la radiografía es una imagen en 2 dimensiones que no nos va a entregar toda la información y que muchas veces nos puede llevar a errores en el diagnóstico. Por lo tanto, es solo una parte de los antecedentes que tenemos que tener para establecer nuestro diagnóstico. Y como siempre hemos conversado en nuestra cátedra, nosotros estamos enfocados a la clasificación que hace la Asociación Americana de Endodoncia y debemos determinar un diagnóstico clínico, un diagnóstico pulpar y una periapical. Después de todo esto, obtener cuál es el plan de acción, qué es lo que vamos a realizar, cómo vamos a intervenir. Entonces, por ejemplo, en este caso, que es una imagen radiográfica, el paciente dice que tiene dolor, pero
no identifica bien cuál es la causa del dolor. Por lo tanto, nosotros debemos ir definiendo y acotando para tratar de determinar el diente causal. Entonces, en este caso, pueden ser varias las alternativas que estén siendo la causa de dolor. Caries muy extensas, profundas, caries muy próximas al tejido pulpar, a la cámara, o restauraciones muy amplias que han tenido algún grado de infiltración o que ya notamos a nivel de la cámara que el tejido pulpar se ha ido defendiendo durante mucho tiempo. Y vemos aquí, por ejemplo, en el diente central, en este molar, cómo ha habido una gran cantidad de dentina, incluso acá ya ha desaparecido el cuerno pulpar. Por lo tanto, para poder intervenir este caso no podemos solamente basarnos en esta radiografía, ¿ya? Porque a lo mejor podríamos tomar una decisión incorrecta. Quizás alguno optaría por hacer el tratamiento de este premolar, porque es la carie más profunda. Hacen el tratamiento de urgencia y el paciente siente y sigue con los mismos dolores que ha llegado. Entonces después le decimos, no, ¿sabe qué? Parece que es el último molar el que está molestando, y efectivamente se hace la intervención y el paciente sigue con dolor. Por lo tanto, no podemos estar adivinando cuál es la causa. En general se recomienda que para tomar una decisión debemos tener casi un 90% de certeza de la causa para poder intervenir. Porque primero vamos a estar haciendo, claro, a lo mejor necesita tratamiento en esas otras piezas, pero el paciente no le estamos resolviendo la causa. Por lo tanto, ustedes también van a ser cuestionados por el paciente respecto a que efectivamente no está dando con la causa de su dolor. Además de esto, se nos complica un poco la cosa porque no solo pueden presentarse dolores de tipo dental, sino que hay otros tipos de causas que pueden producir dolores que se pueden confundir con un dolor de tipo pulpar. En estos casos, por ejemplo, tenemos una larga lista de causas. Y para poder reconocerlo, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero, si este dolor de un posible diente, nosotros tratamos de activar este dolor aplicando calor, aplicando frío, y no hay una respuesta aumentada del dolor. Entonces ya nos tiene que caber alguna duda respecto a la causa. Por ejemplo, si colocamos una anestesia de la zona y el dolor persiste, por lo tanto, no es un problema de la anestesia, es que no estamos reconociendo la causa del dolor. Y una tercera situación en que no encontramos signos clínicos o radiográficos compatibles con esa patología dolorosa. De esta manera, descartaríamos que la causa es de origen dental pulpar. Y como ven aquí, son varios casos los que pueden darnos dolores que tenemos que definir que no son de causa ontogénica. Algunos problemas neurovasculares debido a las alteraciones del flujo sanguíneo. No es poco común que pacientes que cursen con sinusitis presenten dolor a nivel de las piezas antrales, y debemos descartar eso primero, ¿ya? Tumores, lesiones tumorales que pueden también producir dolor. Por lo tanto, ¿cuáles son lo que debemos fijarnos en los dolores de tipo dental? Primero, que tenga un factor causante claro, ¿ya? O sea, caries, trauma, alguna restauración. Segundo, que podemos reproducirlo, o sea, podemos aplicar algún test de sensibilidad y el paciente va a reaccionar. Tercero, que al anestesiarlo, el dolor se va a reducir. Por lo tanto, ya con eso estamos ya focalizando nuestro diagnóstico a algún diente particular. Que el dolor sea unilateral. Cuando el paciente les dice, me duele toda la arcada superior, es muy difícil de que sea un dolor pulpar.
Sí podría ser que tenga un dolor al lado izquierdo, por ejemplo, y no identifique bien la zona, e incluso a veces puede dar alguna, algún error en el diagnóstico, porque a veces los dolores irradiados, la causa está en el maxilar superior y el paciente refiere que el dolor es en la zona inferior. Eso es debido a la inervación que tiene neurológica, que sí se puede confundir si es superior o inferior. El dolor es localizado y finalmente establecer bien las características del dolor. Entonces, en antecedentes odontológicos, lo principal es establecer estos 5 parámetros. ¿Dónde está localizado? ¿Ya? ¿En qué zona? ¿En qué cuadrante? Preguntarle al paciente cómo fue el comienzo de este dolor. ¿Ya? Fue aumentando, ha ido incrementando, hay periodos de dolor y luego hay una disminución de las molestias. ¿Cuál es el nivel de intensidad? Aquí tratar de establecer algún parámetro medible, o sea, una escala del 1 al 10, ¿cuánto le duele? ¿Ya? Para tratar de objetivar esto que es muy subjetivo. ¿Qué lo provoca? Cuando usted come alimentos calientes, cuando come un helado, cuando toma un té. ¿Cuánto dura? Es muy importante también el tiempo de duración, ¿no es cierto? Porque si toma algún líquido muy frío y tiene sensibilidad y le dura un par de segundos, obviamente ya estamos ante otro diagnóstico. Determinar entonces cuáles son las características del dolor. Si es un dolor intenso, leve, repetido, constante, intermitente. Estas preguntas deben ser abordadas antes de hacer el examen clínico, ¿ya? ¿Con qué se estimula? ¿Con qué se exacerba? ¿Ya? Con lo frío, lo caliente, al masticar, si hay dolor a la percusión. En cuanto a la infección, es importante entonces establecer una observación extraoral y luego intraoral para determinar qué alteraciones estamos viendo. En este caso, por ejemplo, este paciente, si lo miramos desde una posición coronal, vamos a ver que hay una simetría al lado derecho del paciente, ¿no es cierto?, donde muestra las flechas. Ver también si hay algunos cambios de coloración, alguna zona más rojiza, más eritematosa, la presencia de edema, la presencia de fístula o ulceraciones. Luego debemos palpar la zona, y no solo la zona en cuestión, sino las zonas que están cercanas a ella, para ver si hay algún grado de aumento de volumen, la consistencia, qué textura tienen, si están fijos, si es móvil, incluso palpar los ganglios linfáticos por si hay algún compromiso ya de esto, ¿ya? Entonces la palpación debe ser con el pulpejo del dedo de la zona y de los alrededores, ¿ya? Para determinar bien cuál es la expansión o la extensión de esta inflamación. El test de percusión, que debemos hacer percusión vertical y horizontal, que nos va a permitir ver cómo reacciona el tejido periapical ante este estímulo. De repente es muy importante y nos acusa bastante bien cuál es el diente causal, ¿ya? Test de sensibilidad pulpar con los cambios de temperatura ante el calor, el frío o el test térmico. Recordad que estos no son test de vitalidad, sino que son test de sensibilidad, o sea, cómo la pulpa reacciona ante este estímulo mediante procesos vasculares, ¿ya? Que sean vasoconstricción o vasodilatación. Y aquí lo que más frecuente usamos es los test térmicos ante el calor, con las barras de gutapercha. Recuerden colocar un poquito de vaselina para que nos quede pegada la gutapercha en el diente, y siempre hacer una comparación con el diente homólogo contralateral, ¿ya? El endo-eyes también, que sirve mucho para definir la patología pulpar. Y el vitalómetro, que en realidad poco lo usamos, pero también es una alternativa para determinar de una forma
de conducción eléctrica del estado pulpar. No debe faltar la sonda periodontal en el bracket de un endodoncista. Es muy importante examinar la presencia de sacos y en forma ordenada, o sea, hacer 3 mediciones por lo menos por vestibular, también hacer mediciones por palatino, ya que nos puede indicar la presencia de sacos, que pudieran estar relacionados con la patología pulpar, pero también tenemos que descartar otro tipo de patologías, como las periodontales, ¿ya? En algunos casos también vamos a encontrar sacos profundos en un solo punto, y eso nos puede hacer pensar que una posible fractura de la raíz. Una vez que hemos eliminado caries o restauraciones extensas, un método importante también es la tinción. Aquí, por ejemplo, se ha tenido este diente con azul de metileno y vean ustedes en el fondo de esta cavidad como se ve una línea de fractura muy nítida que incluso podría pasar inadvertida al no realizar esto. La transiluminación también es una forma muy importante para poder ayudarnos en el diagnóstico. Ustedes aplican la lámpara de fotocurado y vean que en la zona de la fractura se interrumpe esta transmisión de luz, ¿no? Quedando una zona más clara y esta zona más oscura. Nos ayuda también de repente a detectar algunas caries o incluso a detectar conductos. Entonces es una forma muy simple y que todos van a tener en su unidad dental para ayudarse en el diagnóstico. Ver también la oclusión, establecer si hay algunos puntos que estén exagerados, que no correspondan a las cúspides activas. Es importante también que a veces en restauraciones que han sido realizadas hace poco tiempo pudieran estar presentando alguna periodontitis apical, y al ajustar o regularizar o hacer un desgaste selectivo de esto van a resolver el tema del dolor periapical. Y finalmente la radiografía, donde debemos evaluar como parte de este diagnóstico qué condiciones se presentan en este paciente. Como ustedes ya saben, analizar primero la visión general y luego partir desde la corona hacia la zona radicular y apical. En este caso, por ejemplo, ustedes ven algunas situaciones especiales. Una restauración temporal que presenta un acceso que se ha realizado hacia la cámara pulpar. Vean también que el conducto pareciera que en el tercio apical desapareciera, y esto les debe hacer pensar la posibilidad que este canal, este conducto se bifurque, y ver si existe algún tipo de doble contorno que nos pudiera dar la idea de que pudiera tener más de un conducto. Entonces, como ven, son varias las cosas que deben ser analizadas para llegar al diagnóstico final, al diagnóstico acertado, y recién ahí establecer qué es lo que vamos a realizar en la sesión de urgencia. Por lo tanto, algunos datos para determinar, por ejemplo, cuando hay alteración netamente pulpar, ¿qué nos va a mostrar? Que hay alguna respuesta a los cambios térmicos y que presentan dolores irradiados o espontáneos. Cuando tenemos signos de dolor a la percusión o a la palpación, debemos pensar que hay alguna alteración de tipo apical. Y también debemos hacer diagnósticos diferenciales, como les decía, entre las causas pulpares y las periodontales, ¿ya? Y en las periapicales, ahí también se pueden incluso confundir o puede estar asociado a lesiones endoperiodontal, ¿ya? Entonces, una vez que hemos establecido cuál es el diagnóstico, establecer ya cuál es el tratamiento que vamos a realizar. Y estas urgencias se clasifican cuándo se produce. Y pueden producirse antes del tratamiento, o sea, preoperatoria, durante nuestros procedimientos de endodoncia, que son entre sesiones, o una vez que ya hemos terminado nuestra endodoncia, van a presentarse dolores post o complicaciones postoperatorias.
Preoperatoria, entonces, dolor pulpar, periapical, un crack, un traumatismo. Intraoperatoria, una reagudización, o flare-up, un dolor periapical, un trauma o accidentes con los irrigantes. Cada una de estas posibles causas van a tener que ser resueltas de manera diferente. Aquí no hay una receta que se haga lo mismo para todos los casos. No, debemos establecer cuál es la causa y según eso hacer nuestros procedimientos. O dolores postoperatorios que han podido ser causados, por ejemplo, dejamos una restauración temporal muy alta y nos quedó con trauma, una obturación radicular defectuosa, sea corta o larga, no se hizo una restauración adecuada y se produjo una fractura de la raíz, o ya reagudizaciones de procesos infecciosos previos que no hemos sido capaces de eliminar y se pueda producir una reactivación. Nos vamos a enfocar primero en lo que es el dolor preoperatorio. Entonces, como ustedes ya saben, en cuanto a diagnóstico pulpar, esta es la clasificación que nosotros usamos y vamos a tener diferentes diagnósticos. Primero, definir bien si estamos ante una pulpa que puede mantenerse, ¿ya? Y en los estados de pulpitis reversible pueden tener muchas causas, y esto sí presenta dolor. ¿Dolor por qué? Porque hay dentina expuesta, porque tenemos caries, porque está con sensibilidad después de un tratamiento, de una intervención que ustedes han realizado y no han tomado los resguardos, por ejemplo, en cuanto a la generación de calor, y eso ha provocado en el paciente una respuesta pulpar, pero que en este caso es de tipo reversible. Entonces, definir bien cuál es la causa. Si es una dentina expuesta, a lo mejor vamos a tener que dar alguna pasta para la hipersensibilidad. Si es una caries, tenemos que eliminar la caries y dejar o una curación temporal o hacer inmediatamente la restauración. Por lo tanto, esto sin duda es importante que lo definan para poder tratar de mantener la mayor cantidad de dientes en boca y en un estado normal. Entonces, no porque tenga un dolor que no es permanente, que tiene corta duración, o ustedes hacen un test de sensibilidad y el paciente es normal por la exposición de dentina que tenga una reacción dolorosa. Pero eso no implica que van a tener que hacer la endodoncia. Si el dolor persiste un par de minutos, bueno, ahí ya la situación es diferente. Pero si es normal la respuesta dolorosa de un par de segundos, se habla de 10 segundos y que luego remita este dolor. Bueno, ya de aquí en adelante estamos con una patología pulpar franca, ¿ya? Desde la pulpitis irreversible, que en estos casos ya vamos a tener que intervenir a nivel pulpar. Ahora, cuando estamos en estos casos, sin duda el problema mayor que tenemos es que las urgencias no están planificadas, no las tenemos programadas y siempre es escaso el tiempo. Pero pese a ello, cuando tomen un paciente de urgencia, dense el tiempo para atenderlo y traten de avanzar lo más posible en ese tratamiento. Hoy día, cuando tenemos una situación compleja a nivel de salud, tenemos que ser lo más efectivos y eficientes en estos tratamientos. Pero tampoco la idea es llegar al paciente que esté con dolor, agarramos nuestro recetario y le damos un analgésico, antibióticos por si acaso y un antiinflamatorio. O decimos, no, en realidad voy a intervenir y le hago una trepanación. Entonces, porque tengo poco tiempo, agarro mi fresa, llego a la cámara, elimino un poquito de la pulpa cameral y dejo abierto para que no tenga dolor. No, esos no son procedimientos que corresponden a profesionales. Debemos darnos el tiempo y resolver en forma eficiente y adecuada el problema causal, ¿ya? No es fácil, especialmente en estos casos en que son pacientes que llegan sin hora. Pero
Si no lo hacen así, el paciente va a seguir con dolor o incluso se puede exacerbar el problema con que él acudió, ¿ya? Es conveniente siempre atender en la mejor forma posible y avanzar lo más que pueda. ¿Qué significa eso? O sea, tratar de limpiar lo más posible los conductos, no solo extraer el tejido, sino que limpiar, irrigar, desinfectar. Incluso ojalá poder dejar medicado, ¿ya? Y recomendación, dejar siempre sellados los conductos, o sea, siempre sellada la cámara, no expuesta, no cámaras abiertas. Entonces la Asociación Americana de Endodoncia respecto a eso hizo una clasificación con 3 situaciones especiales. Y que ustedes, bueno, esto es un escuadro un poquito más complejo, pero traté de simplificarlo y donde ustedes deben saber evaluar qué es lo que pueden atender. Entonces, en relación al paciente, ¿qué deben evaluar? Esto, hay 3 parámetros que pueden tener mínima complejidad, moderada complejidad o alta complejidad. Entonces, en relación al paciente, evaluar los antecedentes médicos. Bueno, si un paciente que a lo mejor hace poco tuvo una cirugía cardíaca, no es lo mismo que un paciente sano, es más complejo. Ver la posibilidad de anestesia o si tiene algún tipo de reacciones alérgicas. La apertura, si hay una apertura limitada, ¿puede complicar? Sí, imagínense hacer una atención de urgencia en un segundo molar, donde tenemos una muy poca apertura. Situaciones tan simples como que el paciente tenga un reflejo nauseoso o no pueda reaccionar bien ante el procedimiento que tenemos que hacer. El segundo punto, consideraciones ya respecto al diagnóstico y tratamiento propiamente tal. ¿Cuál es la complejidad del diagnóstico? No es lo mismo una pulpitis que un diente que tenga una reabsorción interna. Si podemos tomar la radiografía, si el diente dónde está ubicado en la arcada, si podemos aislar. Lo ideal es que aislemos, o sea, aplicar todo lo que hemos enseñado en endodoncia. ¿Cuál es la forma de la corona, del conducto, de la cámara? Podemos acceder, los conductos están muy obliterados, están muy atrésicos, la cámara es muy pequeña, voy a tener riesgo de perforarla. ¿Qué instrumentos debo usar para no perforar el piso? Por lo tanto, son situaciones que tienen que evaluar. Y otras condiciones antecedentes de tipo adicional, como que el paciente hubiera tenido un trauma o ya tuvo un tratamiento de endodoncia y está con complicaciones, o situaciones del tipo periodontal. Vamos a parar aquí un ratito, vamos a tomar unos 10 minutos de descanso y volvemos. No sé si hay alguna duda, alguna consulta en el chat. Por lo menos en el chat no. No han escrito nada. Entonces tengo las 9:18 a las 9:30. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunas cosas ya más clínicas. La verdad es que la variabilidad de casos que se pueden presentar en una urgencia son muchas. En este caso, por ejemplo, ustedes ven una gran destrucción de un premolar y ante cual presenta signos negativos a la palpación, a la percusión. Hay una respuesta al test frío aumentada. Es importante hacer el sondaje. En este caso no hay presencia de saco y no existe movilidad. Al ver la radiografía podemos apreciar la extensión de la carie y aquí analizar un par de cosas. Por ejemplo, vean la cámara pulpar que se ha ido retrayendo debido a esta caries crónica. Un conducto inicialmente amplio, pero que a nivel del tercio medio pareciera desaparecer. Se ve un leve doble contorno, lo que nos hace pensar que aquí hay la presencia de 2 conductos. Y es por eso que la radiografía pareciera que no se observa el conducto a nivel del tercio medio y apical. ¿Cuál es el diagnóstico para este caso?
Bueno, tenemos una caries dentinaria extensa, hay una pulpitis irreversible sintomática y el periápice está normal. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que debemos hacer una vez que ya hemos analizado la situación del paciente, los antecedentes clínicos, nuestros test de sensibilidad? Es recomendable, dentro de lo posible, aunque sea una atención de urgencia, realizar un buen aislamiento para evitar que nosotros cambiemos la situación microbiológica del canal y podamos, a través de la saliva, incorporar una serie de bacterias que no se encontraban, ¿ya? En este caso, incluso hay una pulpitis, entonces lo más probable es que exista una pequeña contaminación bacteriana en la zona más coronal. Hacer una reconstitución de estas paredes para lograr un buen sellado. Esta reconstitución la pueden hacer con vidrio ionómero o incluso a veces uno mismo puede ocupar las barreras gingivales para evitar esta filtración y reconstituir en parte la zona destruida. Tener entonces una eliminación primero de caries y luego llegar a cámara, eliminar el tejido pulpar que estuviera en ella y posteriormente explorar los conductos. Es recomendable que vaya haciendo esta exploración en forma secuencial, ¿ya? Y ir extirpando los tejidos primero desde la cámara, luego de la zona coronal y media y finalmente de la zona apical. La extirpación de los restos pulpares puede hacerse con diferentes instrumentos y eso va a depender de la experiencia o de lo que ustedes prefieran. Pueden usar tiranervios, pero recuerden que los tiranervios deben quedar holgados en el conducto porque tienen unas barbas que pueden quedar aprisionadas en las paredes y pudieran ustedes fracturar estos instrumentos. Este conducto es bastante estrecho, es muy atrésico, por lo tanto, a lo mejor yo elegiría algún tipo de lima, una lima fina, una lima K, para retirar el tejido pulpar. Si el conducto fuera más amplio, podrían usar limas H. Y otra alternativa también es usar instrumental rotatorio, que la verdad es que ayuda bastante y es bastante rápido en extirpar el tejido al interior de los conductos, pero ya deben tener más experiencia para eso. Entonces, en el tratamiento de dientes vitales, los pasos que vamos a ir realizando una vez que ya hemos tomado la decisión de intervenir, realizar la anestesia, el aislamiento absoluto, realizar la biopulpectomía y siempre bajo un sistema de irrigación. Cuando existe sangre, ¿no es cierto?, vamos a irrigar con suero. Cuando hay presencia de pus, también vamos a irrigar con suero. Pero una vez que ya hemos retirado todo este contenido, podemos ya iniciar la irrigación con hipoclorito de sodio al 525 para poder también obtener todas las ventajas que nos presenta este irrigante. Es recomendable extirpar la mayor cantidad de tejido orgánico de los conductos. La urgencia, para que sea bien resuelta, va a determinar mucho de la calidad del procedimiento que ustedes hagan. El dejar restos pulpares, el no poder acceder a todos los conductos, puede mantener los síntomas de dolor e incluso pueden ser exacerbados. Recuerden también que deben determinar previamente cuál es la longitud de estudio para poder abordar solo el conducto y no sobrepasar el foramen apical, ya que podrían ustedes mismos llevar una lima más allá del foramen y producir una respuesta periapical que no teníamos, ¿ya? Y pudiendo establecer una reacción inflamatoria o incluso infecciosa si llevan restos contaminados. En lo posible, como les decía, tratar de limpiar y desinfectar lo mejor posible estos conductos y dentro de lo que puedan dejar una medicación.
Finalmente sellamos esto, colocamos en el interior de la cámara pulpar una motita de algodón y colocamos un cemento temporal. Un cemento temporal o un doble sellado con un ionómero. Y determinar cuál es el procedimiento a seguir. O hacen ustedes la endodoncia, se cita para un control, o bien sea derivado al especialista si es de mayor complejidad, ¿ya? Esto va a depender principalmente de la experiencia de cada uno. Cuando partan y sean profesionales, sin duda las mayores tensiones que van a tener van a ser en estos casos, cuando les toque hacer una extracción o cuando les toque hacer un procedimiento endodóntico de urgencia. Sin duda son las dos situaciones más estresantes. Háganlas, porque van a aprender mucho, van a tener acierto, pero también van a tener fracaso. Y por experiencia propia, la verdad es que yo cuando partí como odontólogo general, veía muchas urgencias. Y eso me llevó posteriormente, primero, a adquirir una habilidad en estos procedimientos y finalmente decidirme por la especialidad. Porque la respuesta que obtenemos de un paciente cuando hemos logrado controlar el dolor, la infección o la inflamación es súper reconfortante. Y la verdad es que espero que la mayoría de ustedes esté en esta carrera por vocación. No solo porque sea una carrera que, bueno, antes era mucho más rentable, pero hoy día tiene otras rentabilidades, que son el poder ayudar a tu paciente, el poder resolver estos temas, ¿ya? Entonces, partir con el mejor procedimiento, aunque sea una urgencia. Entonces, es el tratamiento en un diente vital. ¿Qué pasa cuando ya tenemos una periodontitis apical, una lesión apical, un compromiso de la zona más allá del diente, del canal? Como en estos casos que ya tenemos una necrosis pulpar y una zona ya osteolítica de la zona periapical. Nuestros procedimientos van a estar enfocados principalmente a resolver el tema microbiológico. Por lo tanto, vamos a realizar lo mismo, vamos a anestesiar, vamos a hacer un aislamiento absoluto, pero esto no es receta de cocina, o sea, debemos abordar en forma diferente estos cuadros que ya tienen infecciones. Por lo tanto, aquí debemos ser mucho más exhaustivos en la limpieza y retiro de todo el material contaminado al interior del conducto, y realizar la mejor limpieza posible de ella. Cobra vital importancia entonces aquí la irrigación y en lo posible dejar medicado el conducto, ¿ya? Colocamos igual una motita estéril al interior y volvemos a realizar nuestro sellado temporal, que puede ser simple o puede ser un doble sellado. Y determinar el tratamiento a seguir. En algunos casos es recomendable citar al paciente a las 24 horas al día siguiente para ver cómo ha ido su evolución. Voy a presentar un caso por esta paciente de 78 años que no tiene enfermedades sistémicas, que refiere dolor al morder, al apretar, o sea, hay un grado de periodontitis apical, tuvo un intenso dolor el fin de semana y acudió de urgencia. Hay dolor a la palpación y a la percusión. Y el test de sensibilidad es negativo. Vean ustedes este caso. Estos son los pacientes reales que nos van a llegar. Tiene muchas piezas ausentes, restauraciones muy amplias, una serie de coronas en la zona superior, un estado gingival relativo, con gingivitis en alguna zona. Vean las pigmentaciones. El paciente usa una prótesis removible inferior. Hay presencia de placa bacteriana, ¿ya? Y cuando vamos a ver, vean el estado bucal del paciente. O sea, un paciente que no se cuida, un paciente que obviamente tiene mucha tendencia a caries
y vean el nivel de atrición, que esto cada vez lo estamos viendo mucho más frecuente, el nivel de desgaste por bruxismo que presentan estos dientes, ¿ya? Al retirar la prótesis, esta es la visión general que nos queda de estos dientes. La pieza que está comprometida es el canino inferior, el diente 27, y vean el estado general del paciente, o sea que hay hartos problemas. Hay problemas periodontales, con reabsorciones importantes, hay ya varios tratamientos endodónticos previos, grandes restauraciones coronarias, algunas incluso posiblemente con caries, ¿ya? La ortopantomografía nos da una visión general, pero para hacer diagnósticos más precisos, la verdad es que no entrega mucha información. Entonces aquí vamos a tener una radiografía periapical y vean ustedes cómo se observa una lesión ya a nivel del periápice, ¿ya? Un desgaste que ya ha llegado casi a la cámara pulpar. Entonces realizamos nuestro aislamiento previo a la anestesia. En este caso se hace la apertura, que aquí no existe cara palatina. Se hace un acceso directo desde esta superficie incisal aumentada. Y en lo posible, si tienen equipo de rayos, tomar un control de longitud para poder establecer que estamos trabajando al interior del conducto y obtener la mejor preparación posible. Aquí se está aplicando la barrera gingival, ¿cierto? Con la lámpara de fotocurado, para poder ir controlando el tema del riesgo de que podamos colocar hipoclorito y se nos pueda ir a cavidad bucal. Entonces vamos limpiando, vamos irrigando, vamos preparando el conducto lo mejor posible. Siempre siguiendo la secuencialidad de las limas, desde las limas más finas. Vean ustedes, esto que se ve blanco, no que sea una curación, no, eso es hipoclorito de sodio que está totalmente turbio por la necrosis pulpar que había. Fíjense la turbidez del hipoclorito, por lo tanto debemos ir recambiando este hipoclorito en forma permanente, ¿ya? Bueno, la presencia entonces de lesiones ya periapicales hace más complejo porque tenemos una situación microbiológica más compleja y más crónica y con bacterias que a veces son altamente resistentes. Vean ustedes en este caso, en esta zona ya hay una presencia de una fístula, que eso permite la descarga de la infección, por lo tanto el paciente a veces puede estar cursando sin mayores problemas y mantener por lo tanto estos procesos mucho tiempo, hasta que se produce una reagudización. Vean ustedes aquí cómo hay diferentes estados de estas inflamaciones. En algunos casos uno en la fístula puede colocar estos conos de gutapercha, hacer una conometría, una fistulografía, donde vamos a colocar este cono de un diámetro pequeño y lo introducimos hasta que tengamos resistencia del cono y tomamos una radiografía. Eso nos ayuda muchas veces a hacer diagnóstico diferencial de qué pieza pudiera estar comprometida, ¿ya? En este caso, vean este absceso, o sea, aquí podríamos pensar que cualquiera de estas tres piezas podría estar dando este proceso infeccioso, ¿ya? Acá también vemos una restauración extensa, pero no hay carie, y vean que hay presencia de una fístula. En algunos casos, cuando no logramos ya un drenaje vía conducto, vamos a tener que realizar un drenaje vía mucoso, ¿ya? Eso, bueno, más adelante vamos a enseñar cómo realizar estos drenajes, ¿ya?
Otros casos que también son bastante complejos son la presencia de fracturas, que al eliminar restauraciones vemos alguna carie y a lo mejor si no usamos magnificación, ya sea lupa o microscopio, pudieran pasar inadvertidas y vean como en el fondo de esta cavidad efectivamente hay una fractura. Por lo tanto, si no tenemos presente esto y la fractura incluye la raíz, pese a que realizamos un procedimiento de urgencia, quitemos pulpa, el paciente va a seguir con problemas, porque la causa aquí es la fractura, ¿ya? Muchas veces, si esta fractura abarca la raíz, lamentablemente la única posibilidad es hacer la extracción, ¿ya? Vean como en este caso usamos la transiluminación para determinar efectivamente y confirmar que tenemos una fractura. La cita entre sesiones, o sea, estamos en un tratamiento de endodoncia y el paciente entre una sesión y otra puede tener algún grado de reagudización. Puede tener un dolor al periapical, o sea, en sentido vertical. Podemos haber dejado alguna restauración temporal alta y vamos a generar también un trauma, o pudimos haber producido algún accidente con irrigante, ¿ya? En los casos, por ejemplo, que tenemos dientes con pulpa vital, la causa de la reagudización o de este flare-up puede ser que hemos dejado restos pulpares, no hemos extirpado bien, no hemos limpiado bien los canales, ¿ya? ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, tenemos que anestesiar y repasamos la pulpectomía y podemos dar algún analgésico antiinflamatorio. Se nos puede presentar también algún caso de periodontitis apical. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestros irrigantes pasaron más allá del foramen, porque nosotros mismos con la lima llevamos algunos microorganismos a la zona periapical, o bien definitivamente porque sobreinstrumentamos. ¿Qué hacemos para resolver esto? Vamos a volver a repasar la pulpectomía o la necropulpectomía, vamos a irrigar el conducto, obteniendo la mejor desinfección posible, ver si hay contactos oclusales aumentados, por lo tanto hacer algún tipo de desgaste y también algún analgésico y o con antiinflamatorio, ¿ya? Estas reagudizaciones entre sesiones son muy variables y podrían tener una incidencia de un 1% hasta un 16% de los casos. Por eso que es importante que sea muy meticulosa esta atención de urgencia para no provocar estas reagudizaciones de estos focos y durante el proceso de la endodoncia también, ¿ya? Para evitar estas secuelas. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros mismos, con nuestra instrumentación, una infección o los microorganismos que estaban solamente confinados al interior del conducto, lo hemos llevado hacia la zona periapical. O una irrigación inadecuada, también podríamos extravasar hacia la zona periapical, generando molestias y dolores. Hay factores que están asociados al huésped, al paciente, como el estrés. Esto ya es característico de cada diente, de cada paciente, que corresponde... Doctor, ¿Sí? disculpa que le moleste, es que creo que se cortó. No sé si fue a mí o a los chicos Sí, también, parece que hubo ahí un pero problemita con la conexión. ¿Pero sí, ahora se escucha quedó bien? en la parte, sí, ahora sí, quedó en la parte de que dijo algo de estrés y ahí se cortó. Perfecto. Entonces, como les digo, hay cosas que dependen del paciente, como el estado de ánimo que venga el paciente. Ya el proceso netamente patológico, la inflamación, el dolor o la infección, la característica del diente propiamente tal, que va a ser muy diferente incluso dentro del mismo paciente, por una anatomía muy compleja, donde ahí pueden encontrar de todo, conductos estrechos, atrésicos, con curvaturas importantes, ¿ya? La presencia de lesiones apicales, la extensión de estas lesiones, ya que pueden ser muy, muy amplias. Vean ustedes aquí cómo hay una corona realizada
con un perno incluso al interior del conducto, un perno que además está en mala posición porque siguieron el eje, no el eje del diente, sino el eje casi vertical, ¿no? Y ni siquiera tiene un relleno o una obturación endodóntica, ¿ya? Y ya casos más complejos que pueden haber reagudizaciones por tratamiento en malas condiciones, ¿ya? Ahí, por ejemplo, vemos la raíz distal, que hay una preparación corta, o en las raíces mesiales, que simplemente no se abordó la extensión total del conducto, por lo tanto, el proceso periapical se ha mantenido o incluso puede haber ido aumentando con el tiempo. Y los factores de riesgo ya microbiológicos, que esto ya es un poquito más complejo. Cuando realizamos una preparación incompleta del conducto del canal, y por lo tanto vamos a dejar restos de limalla, o a veces restos pulpares que no extirparon, ¿ya? Y esto mantiene esta flora bacteriana que al final va a ir produciendo una mantención de la patología y una reagudización del cuadro, ¿ya? Por lo tanto, debemos, y aquí está la importancia de la atención de urgencia, porque si quien realizó la intervención puede complicar el procedimiento posterior de la endodoncia. Si no siguió una secuencia ordenada de las limas, pudo transportar el conducto, pudo haber perforado la raíz. O sea, hay una serie de situaciones que se pueden dar. No puede haber eliminado bien toda la pulpa y eso es frecuente. E incluso de repente se producen fracturas de instrumentos durante la urgencia. Por eso siempre yo recomiendo que cuando le un paciente de urgencia, aunque traiga una radiografía y se hizo una intervención de urgencia en otro lugar, tomen una radiografía previa antes siquiera de sacar la curación, para ver en qué condiciones llegó el paciente. En algunos casos nos podemos encontrar con sorpresa, ¿ya? Así que es recomendable tomar una foto o una radiografía de la situación inicial antes de que ustedes intervengan, ¿ya? Se puede dar también la filtración entecita. Por eso no es recomendable dejar los conductos abiertos, ¿ya? Es conveniente sellarlos, ¿ya? Solo en un caso muy particular que no pudieran lograr el control de la supuración del conducto, podrían dejar de un día al otro para controlar al paciente. Pero en general eso ocurre muy pocas veces. Si ustedes tienen un buen manejo de la limpieza con instrumental, de la irrigación, van a poder controlar estos procesos. Y también se puede producir filtraciones si hay una pérdida de la obturación temporal o definitiva que ustedes dejaron, o de repente si el diente está muy debilitado y el paciente fracturó definitivamente la pieza entre una sesión y otra. Esto rompe entonces la cadena aséptica que hemos tratado de mantener y esta presencia de microorganismos va a producir infecciones secundarias. Aquí vemos una fotomicrografía de un ápice donde vemos que debido a la instrumentación inadecuada se produjo una pérdida total de la anatomía, incluso se produjo la fractura de la dentina y del cemento apical. Vean ustedes aquí cómo se rompió y se alteró totalmente la forma del foramen. En este caso, por ejemplo, se produjo un transporte y definitivamente una perforación radicular que produce dos problemas serios. Uno es la perforación, pero la otra es que no se abordó una zona del canal que va a permitir o va a mantener la infección, ¿ya? Esto si lo vemos en una radiografía lo podríamos ver de esta manera. Y si sacáramos el diente e hiciéramos un análisis con microscopía, lo más probable es que nos vamos a encontrar con esta situación. Un conducto que no fue abordado, ¿ya? Y un conducto falso que nosotros generamos por esta perforación.
Aquí vean ustedes en color rosado el cono de gutapercha y además incluso este cemento, ¿no? Acuérdense que los conductos no salen siempre en el ápice radiográfico, generalmente salen hacia laterales y a un par de milímetros del extremo radicular, ¿ya? Por lo tanto, si tomáramos una radiografía de este diente, a lo mejor se vería bastante bien a una longitud adecuada, pero la realidad es esta. O sea, sobreobturamos por lo menos 2 milímetros del foramen anatómico, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener todas esas precauciones. El uso de la radiografía y del localizador apical hoy día no puede faltar en ninguna consulta, en ningún sistema, ¿ya? En este caso, vean, esta fue una extracción de un molar, donde estamos viendo aquí, esta foto está tomada desde los ápices, y vean que se ve esa zona naranjita, que en realidad era una endodoncia del tejido óseo que realizaron, ¿ya? Y esa era la situación, ¿ya? Por lo tanto, aquí muy pocas posibilidades. Bueno, hoy día tenemos más herramientas para solucionar esto mediante cirugía, pero los grandes errores que se cometen, ¿ya? También podemos realizar sobreinstrumentaciones que pueden reactivar los focos, o una sobreobturación franca que nos limita bastante. También puede que nosotros llevamos al conducto. Entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas? Manejar muy bien las técnicas. Volvimos a... El internet está medio complejo. ¿Se escucha bien ahí? Ahora sí, se volvió a cortar. Sí, sí, el internet está más o menos, ¿no? Disculpe, Entonces, doctor. Lo que pasa es que en la diapositiva anterior no se escuchó bien la explicación. ya, perfecto. Por favor. Entonces puede haber una exacerbación también del punto de vista químico. ¿Con qué? Con los mismos irrigantes que nosotros usamos, o bien con medicaciones, o con los cementos que nosotros dejamos al realizar la endodoncia. Entonces, estos casos también pueden producir una reagudización o exacerbación de la patología. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué medidas preventivas debemos tomar? Son muchas, son demasiadas. Entonces, hay que tener en cuenta realizar una muy buena técnica de instrumentación, hacer una muy buena exploración del conducto, hacer un glide path, un camino para que podamos ir aumentando los calibres de nuestra lima. Evitar la extrusión de debris de tejido hacia el periápice. Bueno, hoy día se recomienda bastante las técnicas rotatorias, que ustedes también les vamos a enseñar a usar. Siempre desinfectar, irrigar, medicar el conducto, respetar los protocolos, ¿ya? Más que una linda obturación, yo les diría que el secreto de la endodoncia está en la buena preparación y la eliminación real de todos los microorganismos que están en el conducto o de los restos pulpares que están. La buena obturación va a ser consecuencia de todos estos pasos. Accidentes con hipoclorito. No es para asustarlo, pero hay que tenerlos presentes, ¿ya? Se puede dar de diferentes formas. Se puede dar porque hemos llevado hipoclorito más allá del periápice, o porque se le filtró a través de las gomas dique y tuvo contacto con la piel, o incluso el paciente puede haber ingerido o aspirado este hipoclorito, ¿ya? Vean los grandes aumentos de volumen, esto produce mucho dolor. Vean aquí se produce una quemadura porque el aislamiento no fue el adecuado y entró el hipoclorito en contacto con piel y saliva. Imagínense, piel, saliva, hipoclorito, un ambiente de una temperatura importante, va a producir una irritación, una úlcera y pueden quedar cicatrices, ¿ya? Vean acá también como un accidente con hipoclorito produjo hematomas, ¿ya? O aumentos importantes de la zona.
¿Por qué produjimos nosotros una lesión con hipoclorito? Bueno, muchas veces son por errores o por descuido, ¿ya? Presionamos mucho la aguja, el émbolo, hicimos mucha presión, no seleccionamos bien la aguja, no tiene salida lateral, la aguja estaba trabada, no dejamos que estuviera suelta, no establecimos bien esa longitud de trabajo menos 3 milímetros para tener un rango de seguridad, el aislamiento total no fue el correcto, no usamos a lo mejor una barrera gingival. Hay algunos casos también de pacientes que son alérgicos al hipoclorito, no son muchos, pero existen, o simplemente porque realizamos alguna iatrogenia y a través de esa iatrogenia, una perforación, nosotros lesionamos o el ligamento o el periápice. ¿Cuáles son los síntomas? Mucho dolor inmediato, o sea, a los segundos el paciente ya tiene dolor. Se puede presentar también un edema importante y una inflamación importante. Esto es muy relevante que por favor informen al tiro al docente si ha ocurrido esto para poder tomar las decisiones y las acciones lo más rápido posible. No se queden callados porque de repente se asustan mucho, sino que pidan la ayuda a su docente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a colocar un poco de anestesia para disminuir el dolor inmediato, mucha irrigación con suero abundante para diluir el hipoclorito y poderlo aspirar. Vamos a colocar compresas frías en la zona, podemos dar algún protector gástrico si el paciente ha ingerido un poco de este hipoclorito. Y vamos a recetar analgésicos antiinflamatorios, antibióticos, pese no haya infección o exista infección, vamos a dar de todas maneras antibióticos de forma preventiva, ¿ya? Y en algunos casos también vamos a tener que indicar corticoterapia, ¿ya? Y control periódico, al día siguiente, a las 48, a las 72 horas, para ir viendo la evolución y para también no dejar al paciente solo, ¿ya? Acompañarlo en esta situación, que es bastante compleja. Bueno, hoy día el COVID nos ha cambiado harto en la forma que estamos trabajando. Es recomendable ante estas situaciones, incluso hoy día la endodoncia se recomienda hacerla en una sesión para disminuir los tiempos y disminuir los contactos con el paciente. Tomar todas las precauciones necesarias. Los EPP son obligatorios, ¿ya? El aislamiento absoluto es muy importante y baja mucho el riesgo de que ustedes se pudieran contaminar, ya que esta barrera nos disminuye bastante el contacto directo con la respiración o con la formación de los aerosoles, ¿ya? Entonces, aquí hay un trabajo súper interesante que fue publicado ahora en junio recién, y que fue un estudio donde partió el coronavirus, en Wuhan, ¿ya? ¿Y qué es lo que se presentaba en este caso? Se hizo una escuela de odontología donde se empezaron a atender pacientes durante la primera etapa de COVID en Wuhan, y se vio en la medida que iban aumentando los casos, se analizaron las atenciones de urgencia en general. Y fíjense que no es menor que el 50% de estas urgencias son del tipo endodóntico, ¿ya? Entonces es súper relevante la atención con todas las protecciones. Y otro tema interesante que se presentó en este estudio fue cuáles fueron las causas, ¿ya? Y vean que la mayoría de los casos, las pulpitis irreversibles fueron el mayor número de consultas de urgencia, ¿ya? Teniendo más del 50%, después las periodontitis apicales y los abscesos con un 15%. O sea, es un número importante de casos, 50% de urgencias de tipo endodóntico, y aquí está el desglose de cuáles son las causas o las patologías con que acudieron.
Fíjense que les quise dejar esta foto también para demostrar el aislamiento que nosotros en general realizamos, pero hoy día hay un detalle. Tratemos de este aislamiento, subirlo para bloquear las fosas nasales. Y eso nos va a proteger, además, primero, para que el paciente con la respiración no contamine directamente hacia la zona que estamos interviniendo, pero también va a ser una barrera de protección para ustedes. Aparte de la mascarilla N95 y de la pantalla facial, es importante entonces subir este aislamiento y bloquear las fosas nasales, ¿ya? Otro estudio importante, hoy están taladrando acá, no sé si se va a escuchar, pero estoy con audífono, así que eso algo bloquea. Este estudio entonces indicó que una muy buena medida de protección son las que estamos hoy día usando, ¿ya? Las antiparras, los guantes, los cubrezapatos, las batas impermeables, el uso de gorro y los respiradores N95, ¿ya? Se recomendaba en general, o se recomienda en general, el uso de radiografías extraorales, panorámicas principalmente. ¿Por qué? Porque la radiografía intraoral podría estimular el reflejo nauseoso y la tos, por lo tanto eso va a producir que el paciente libere partículas con COVID, ¿ya? Importante la desinfección o el enjuague bucal previo a cualquier cosa. O sea, el paciente se saca la mascarilla y ustedes le pasan al tiro un vaso por peróxido de hidrógeno al 1% y que se enjuague. 20, 30 segundos para disminuir la carga viral en saliva, ¿ya? Entonces, esto son cosas que nosotros en general hacíamos, pero hoy día tenemos que potenciar mucho más y hemos tomado una serie de otras medidas para atender urgencias. El doctor Kay Krell, que es el presidente de la Asociación Americana, entonces, recomienda el uso de todas estas protecciones y además no solo centrarse en el procedimiento, que eso es súper importante, me dicen, sino que también el profesional debe preocuparse del estado psicológico de los pacientes que tienen estas emergencias de salud pública, ¿ya? Entonces, todas estas protecciones son importantes y nos permiten trabajar con muchos cuidados. Bueno, vamos a ver un poquito de manejo de medicamentos en urgencia. La verdad que esto se los voy a presentar y van a poder verlo ya después con mayor detenimiento. Solo mostrarles cuál es la gama que nosotros podemos utilizar. En cuanto a analgésicos, principalmente analgésicos y antiinflamatorios, ante dolores leves podemos usar o paracetamol o ibuprofeno. En las posologías tenemos la posibilidad de usar diclofenaco, ketorolaco, clonixinato de lisina es un muy... Otra vez. Quedamos en ibuprofeno. Ibuprofeno. Entonces, para el dolor agudo tenemos la posibilidad de manejar diclofenaco, ketorolaco, y el clonixinato de lisina, que yo lo encuentro un excelente analgésico, que es el Nefersil, que puede ser en comprimido o el FAS, que viene en estas cápsulas líquidas, ¿ya? Cuando tenemos inflamación como antiinflamatorio, tenemos la alternativa de usar el ibuprofeno y meloxicam. La ventaja del meloxicam es que es una sola dosis al día y por lo tanto el paciente no se olvida tanto de tomarla. Siempre por unos 3 días, que se puede prolongar un par de días más según cómo vaya evolucionando. En pacientes que tengan intolerancia gástrica, tienen la posibilidad de manejar el paracetamol de 500 miligramos o de 1 gramo, y el Celecoxib, que es un muy buen analgésico, tiene una muy buena potencia, que se puede usar como alternativa ante dolores un poquito más agudos. Pacientes pediátricos, también tenemos paracetamol y ibuprofeno. Y en la embarazada, evitar dar cualquier tipo de medicamento, pero si fuera necesario, el paracetamol
es una muy buena alternativa. Y yo diría que casi es la única que deberían usar. En lo que es antibioterapia, ¿cuándo usamos antibióticos? Bueno, nosotros como cátedra tratamos de evitar el uso de antibióticos en forma abundante. Ojo, que esto también se vio en este estudio de los casos de COVID y cómo ha ido aumentando la receta de antibioterapia. Y eso también, hace muy poco un congreso donde un colega decía de los riesgos del alto consumo o de la alta indicación de antibióticos, porque va generando resistencia en los pacientes. Entonces, dar antibióticos cuando realmente sea necesario. ¿Para qué? Para cuando tengamos ya un compromiso sistémico del paciente, ¿ya? Con fiebre, con decaimiento, y nos va a ayudar a controlar la infección y a disminuir o ir dando resolución a los síntomas. Entonces, cuando lo indicamos, precisamente en infecciones graves, como premedicación en algunos casos que tengamos un paciente con compromisos sistémicos importantes, o en pacientes inmunosuprimidos. Pero no porque encontremos una pulpitis y vamos a dar antibióticos, no porque hay un absceso vamos a dar antibióticos, no porque estoy apurado y no puedo ver la urgencia, le voy a indicar un analgésico y un antibiótico al paciente, ¿ya? Eso no puede ser. Algunas otras alternativas de antibióticos, entonces, tenemos las penicilinas, que son de tipo inyectable, que son para casos de mayor complejidad, y nuestra gran amiga la amoxicilina, ¿no es cierto?, en sus diferentes presentaciones, en cuadros más complejos, la amoxicilina asociada a ácido clavulánico, ¿no es cierto?, cuando tengamos resistencia bacteriana, presencia ya de focos más agresivos. Otra alternativa también es la clindamicina, que es una buena alternativa para pacientes alérgicos, ¿ya? Y lo otro que tiene una muy buena concentración a nivel de tejido óseo, ¿ya? Entonces para absceso es una buena posibilidad. Y para los pacientes alérgicos a la penicilina, aquí tienen 5 alternativas que ustedes pueden utilizar, ¿no? Y en pacientes embarazadas, ver primero en qué etapa de gestación está y ojalá bajo supervisión médica. O sea, necesitamos tratar de evitar la indicación de antibióticos en estas pacientes, a no ser que ya haya un compromiso que lo amerite. Bueno, presentar algunos casos, la verdad es que nos puede llegar de todo, ¿ya? Aquí vemos una situación de un paciente, imagínense, la tendencia aquí es traerlo, ¿no? Pero hay que tratar de salvar dientes, ese es el objetivo, por eso estamos estudiando nosotros esta carrera. Y aunque parecieran casos que están perdidos, la verdad es que siempre hay alternativas de tratamiento. En este caso, vean las fístulas, aquí se está colocando un cono de gutapetra para tomar una radiografía y ver en qué zona está asociada esta lesión, que es más o menos obvio, ¿no es cierto? Esta pieza con una extensa carie, que presentaba cambio de coloración, un grado de movilidad, pero grado 1 solamente, no había saco, tenía una oclusión relativamente normal dentro de los desdentados del paciente, había un dolor a la palpación y bueno, esta fístula, ¿no? Entonces ahí se coloca al análisis radiográfico, vean ustedes la extensión amplia, un conducto único que se va estrechando desde el tercio medio y una zona radiolúcida apical, ¿ya? Tomar la longitud aparente del diente para hacer cualquier tipo de intervención y lo recomendable, como les decía, primero eliminar caries y luego ir haciendo la extirpación en forma secuencial, o sea, desde coronal hacia apical.
Mira, aquí está el resultado de la conografía que se hizo, ¿ya? De la radiografía con el cono puesto desde la fístula, ¿ya? Vean que se va como hacia lateral. Eliminar caries, luego realizar el aislamiento, hacer la exploración del conducto, determinar nuestra longitud de trabajo, hacer una preparación secuencial, ojalá hasta un diámetro mayor, número 30, ya podemos dejar medicado el conducto, ¿se fijan? Entonces ya tenemos un conducto que está limpio, que está desinfectado y que vamos a dejar medicado, ¿ya? Y una restauración provisoria. Y eso nos permite mantener este diente. Derivamos, o ustedes mismos realizan la endodoncia según la complejidad y las habilidades que ustedes tengan, y finalmente se hace la rehabilitación de este diente. Un diente que está en muy malas condiciones, lo hemos podido recuperar. No hay mejor implante que el mismo diente, ¿ya? Otro caso, este paciente, vean que llegó con un aumento de volumen al lado derecho del paciente. Vean las condiciones que está. Hay un aumento de volumen. Miren el nivel de desgaste de los cuellos, el nivel de desgaste de los bordes incisales, el bruxismo que tiene este paciente. Un cuidado que deja bastante que desear en cuanto a higiene, ¿no es cierto? El paciente tampoco se controla habitualmente y eso se nota, ¿cierto? Al ver la radiografía, se ve aquí el canino, que tiene una lesión importante, ¿ya? Se realizó el aislamiento absoluto, se extirpó, miren, esta es la necropulpectomía, salió la pulpa en esas condiciones, pero no se logró un drenaje vía conducto. Cuando no drena este absceso vía conducto, la primera intervención que hacemos es una trefinación. ¿Qué significa trefinar? Con una lima muy fina, una lima 10, una lima 15, sobrepasar 1 o 2 milímetros más allá del foramen. Si no logramos no insistir, el drenaje vía conducto, limpiamos en la mejor forma posible los canales, preparamos, irrigamos con hipoclorito, una vez que ya no haya supurado, inicialmente con suero y luego desinfectar con hipoclorito. ¿Ya? La mejor preparación que podamos realizar del conducto, limpiamos, secamos y en lo posible dejar medicado, ¿ya? O si no, dejan el conducto vacío y una motita de algodón en la cámara, que puede ser seca o puede ser con clorhexidina en algunos casos, ¿ya? Pero yo les recomiendo en lo posible dejar medicado si es que controlaron bien y limpiaron bien el conducto y dieron un diámetro adecuado. Y finalmente el sellado temporal. En este caso se optó por hacer un drenaje vía mucosa, ya que no logramos el drenaje vía conducto, se hace la incisión y se drena a través de la mucosa. Entonces, el paciente lo vamos a controlar. Esta es la situación que teníamos durante la urgencia. El control a las 24 horas, en algunos casos se ve algún cambio, en otros no. Y ya después al control a las 72 horas, ya vemos que el paciente está bastante mejor. Y luego, por supuesto, seguir con el tratamiento que corresponde, ¿no es cierto? La endodoncia, o la derivación al especialista. Mire, esto es interesante, esto fue una encuesta que de repente uno dice, chuta, ¿estamos preparados o no estamos preparados? Esto es una encuesta que le hice a alumnos de sexto año, si se siente competente cuando realiza un tratamiento de urgencia, y es muy interesante las respuestas que obtuve acá, ante un tratamiento de urgencia de un conducto radicular en un diente anterior o en un diente premolar.
Y los alumnos de este año, de sexto año, se sienten muy competentes para realizar en azul, que sí se sienten capacitados, y en rojo los que tienen duda o tienen alguna complicación con atención de urgencia. Ahora, esto cambia, y cambia bastante por la complejidad cuando tienen que abordar dientes ya de mayor complejidad. ¿Ya? Entonces, solo aquí pasamos de un 95% a un 26% que se sientan seguros ante una urgencia en un molar. ¿Ya? Entonces, esto también es un desafío para nosotros, para tratar de ir mejorando y dándoles las habilidades para que puedan abordar casos un poco más complejos, aunque después tengan que ser derivados. ¿Ya? Bueno, ya para ir terminando, esta es una sesión bastante larga, pero espero que la haya sido interesante. Recomendaciones. Si no tienen certeza del diagnóstico de la causa, como decíamos, casi de un 90%, no intervengan. Esperen o den algún analgésico o controlemos al día siguiente hasta que logremos identificar bien la causa. Si ustedes no se sienten capaces de detectarla o de tratarla, deriven. ¿Ya? No todos los casos se pueden resolver, o no todos los casos se pueden definir. Yo he tenido casos que en realidad me ha sido súper complejo definir cuál es el diente causal. Y he tenido que mantenerlo en observación para ir definiendo, porque no quiero hacer un tratamiento en un diente y el paciente sigue igual, y después le tengo que iniciar tratamiento en otro y el paciente sigue igual. Entonces, tener una certeza diagnóstica. ¿Ya? Aquí la adivinación diagnóstica no existe. Tratar de mejorar lo que es el diagnóstico para indicar un buen tratamiento y manejar lo mejor posible este tratamiento de urgencia, ¿ya? Para programar posteriormente el tratamiento definitivo. ¿Cuáles son hoy día las tendencias para atender en urgencia? Realizar una instrumentación lo más completa posible de los conductos radiculares, ¿ya? Preparación hasta la zona del ápice, o sea, abordar todo el conducto. Dejar un sellado temporal, un sellado simple, un sellado doble, en todos los diagnósticos. Mucha ayuda el localizador de ápice junto con la radiografía, pero en muchos casos, yo incluso a veces ni siquiera uso la radiografía, porque ya una vez que tú manejas el localizador, puedes establecer bastante bien tu longitud de trabajo, o por lo menos que estés trabajando dentro del conducto, lo más cerca a la construcción. Irrigación en ápice cerrado, en necropulpectomía o en retratamiento, el gold standard sigue siendo el hipoclorito de sodio. Suero en los casos de ápices abiertos, con exudado o con presencia aún de sangre. Cuando ya terminaron o pudieron eliminar bien toda la pulpa, una última irrigación con suero, y ya pueden cambiar durante la PBM a hipoclorito de sodio. Y no sobremedicar. O sea, si aquí el tema de dar antibióticos para bajar los signos y síntomas, la verdad es que no es lo más adecuado. El control local de la inflamación y de la infección es mucho más relevante y les va a dar mejores resultados. Entonces, en urgencia endodóntica, muy importante el diagnóstico preciso y recién ahí establecer cuál es la terapéutica que voy a realizar. Bueno, chicos, no sé si hay dudas, los colegas, algún comentario. Eduardo, tú tienes muchas experiencias también en urgencia. Espero sí, no haya sido latoso esto, pero... Doctor Alarcón, ya que me menciona, yo quiero en primer lugar felicitarte por el enfoque y las explicaciones muy claras de esta clase. Me pareció muy buena, me gustó, así que te felicito. Los chicos y chicas tienen que digerirla bien y estar preparados para el cuarto año.
que en el cuarto año yo complemento un poquitito esta clase de urgencia y también la clase de farmacología. Eh, Pedrito, trajiste recuerdos al doctor Juan Hugo Gutiérrez, un excelente, ¿cierto?, odontólogo contemporáneo de la Universidad de Concepción, que estuvo muchas veces acá en Valparaíso y Viña dictándonos cursos y capacitándonos. Así que muy bien por eso. Y me gustó mucho tu tranquilidad en la presentación. Ahora, como digo, en cuarto año, que coordina la doctora Daniela Vergara, yo complemento esta clase con otro enfoque más directo y la parte de farmacología también la hago completa. Así que para que los chicos no tengan cuidado. Y en tercer lugar, decir que la facultad y la dirección de escuela están trabajando para poder trabajar en clínica, ahora en etapa de COVID-19, en que hay que tener muchas precauciones de aislamiento social, separación de sillones, los ayudantes van a tener que ser únicos, etcétera, etcétera. No lo sabemos bien todavía, pero en eso está la facultad. Pero quería tomar la palabra, ¿cierto?, para felicitarte, doctor Alarcón, por esta clase que es muy buena. Pedro, yo quería dar un tips. Es complejo. Bueno, primero felicitar por tu clase y como tú bien dijiste, la causa más común de dolor entre citas es porque no se ha instrumentado bien. Y uno dice, bueno, en los conductos que he encontrado, pero habitualmente los que dan problemas son los que no se han encontrado y por eso es súper importante recordar la anatomía. Y un tip en relación a eso es que los dientes que más consultan entre citas o que los colegas a uno como endodoncista lo llaman y le dicen, oye, ¿sabes qué? He preparado, he obturado, desobturado, he vuelto a preparar, he vuelto a obturar, he vuelto a desobturar, y el paciente sigue con dolor. Son los conductos de los molares inferiores, que es el medio medial, que siempre se olvida, que es un conducto que hay que buscarlo entre los dos mesiales y a veces está 2 milímetros más abajo, entonces hay que sacar un poquito de dentina. Entonces, cuando un molar inferior persiste con sintomatología, busquen el medio medial. Y el otro que también da problemillas es un premolar, un primer premolar superior, que uno normalmente dice tiene 2 conductos, pero a veces tiene un tercero, recuerden eso. Y el segundo premolar, que normalmente tiene 1, a veces tiene 2. Y son conductos que son no tan robustos como los principales, pero son los que dan molestia entre citas. Ese era mi tips nomás. Gracias, Alicia. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, esto es una clase de introducción a la urgencia. Como dice el doctor Santamaría, esto lo van a seguir viendo en cuarto año y no se lo van a sacar nunca más en su vida profesional. A veces hay que decir que el estrés no es solo del paciente, sino también de nosotros como profesionales. Abordar algunos casos de urgencia son altamente complejos. Debemos saber bien diagnosticar y definir hasta dónde podemos llegar y qué es lo que podemos realizar. A lo mejor en casos más complejos, no sé, reabsorciones o otro tipo de procedimientos de mayor complejidad, igual ustedes pueden intervenir y ustedes pueden solucionar hasta donde sus capacidades o su experiencia los vaya llevando, ¿ya? Y como les digo, o sea, esto es de frecuencia, es habitual, entonces no pueden hacerles el quite. Y la verdad es que la posibilidad de hacer una buena urgencia va a solucionar un gran problema al paciente. Ya chicos, espero estén bien. Nos estamos viendo y que sigan en sus actividades. Adiós. Chao.
Chao Chao, a chao. Chao, todos. Daniel.